La enfermera fantasma de los hospitales públicos, la planchada y muertes que la ciencia no aclara. Lucía aprendió a caminar en silencio mucho antes de entrar al Hospital General. En su casa, una vivienda pequeña en una colonia popular del oriente de la ciudad, el ruido siempre significó problemas. El padre que se despertaba de mal humor si escuchaba pasos de más. El vecino que se quejaba si los niños jugaban en la banqueta. La madre que prefería que nadie supiera cuántas veces lloraba en la cocina. La discreción se volvió su manera de sobrevivir. Cuando años después consiguió trabajo como auxiliar de limpieza en uno de los hospitales públicos más grandes de la ciudad, ese talento se transformó en rutina: deslizar el trapeador sin interrumpir las conversaciones, vaciar los botes de basura sin llamar la atención, escuchar mucho y hablar poco. El Hospital General era un monstruo de concreto que olía a desinfectante, café barato y cansancio acumulado. Las paredes mostraban el paso de décadas. Algunas zonas recién pintadas contrastaban con otras donde la humedad había dibujado manchas como mapas de países inventados. De día, el ruido era constante: ambulancias entrando, pacientes quejándose, médicos gritando órdenes, familiares preguntando por el doctor que sabe. De noche, el sonido cambiaba de tono: monitores pitando, pasos apresurados, rezos en voz baja, suspiros que se confundían con el zumbido de las lámparas fluorescentes. Lucía trabajaba principalmente en el turno nocturno. «Es el que nadie quiere», le dijo la jefa de limpieza cuando la contrató, «pero es el que mantiene el hospital vivo mientras todos los demás están durmiendo». Su uniforme era sencillo: pantalón y blusa azul, zapatos cómodos, un gafete que decía Intendencia. No llevaba bata blanca ni estetoscopio, pero pasaba más tiempo en los pasillos que muchos médicos. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos relatos de hospitales públicos, leyendas como La Planchada y las historias humanas que casi nunca aparecen en los expedientes. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta narración, para saber hasta dónde llegan las guardias nocturnas de esta enfermera fantasma. La primera vez que Lucía oyó hablar de La Planchada no fue en un video de terror ni en un programa de radio nocturno, sino en la sala de medicina interna, junto a una cama donde un joven de 20 y tantos años acababa de despertar después de una crisis crítica. Ella estaba terminando de limpiar el piso pegajoso, manchado de suero y sangre seca, cuando escuchó a la madre del paciente decir en voz emocionada: «Señorita, gracias. Gracias por quedarse toda la noche con mi hijo». Su uniforme se veía tan limpio, tan blanco. Parecía una enfermera de las de antes. Lucía se giró confundida. La única enfermera de guardia en esa sala estaba al otro lado, revisando otro paciente, con uniforme azul marino y cara de agotamiento. Lucía miró su propia ropa, arrugada, con marcas húmedas del trapeador. No tenía nada de impecable. «Yo no estuve aquí toda la noche», respondió con suavidad. «Entré hace un rato para limpiar». La señora frunció el ceño. «Pero yo la vi», insistió. «Una enfermera con uniforme blanco, bien planchado, cofia perfecta. Se acercó a mi hijo cuando ya no reaccionaba. Le acomodó la cobija y me dijo que tuviera fe. Después se fue. Pensé que era usted». La enfermera de guardia se acercó, intrigada. «¿De qué enfermera habla, señora?», preguntó. «De la que vino, la que estaba vestida de blanco», describió la mujer. «Ustedes traen azul». La enfermera intercambió una mirada rápida con Lucía. Era una mirada que decía: «Otra vez La Planchada». La jefa de piso, una mujer de carácter fuerte, había advertido varias veces que no quería cuentos de fantasmas en medio del trabajo, pero las historias seguían apareciendo como la figura que describía la señora.
El joven, mientras tanto, respiraba mejor. Los monitores mostraban signos vitales estables. La saturación de oxígeno había subido, pese a que, según los registros, el último cambio de tratamiento había sido horas antes. En la hoja de evolución, el médico anotaría más tarde: mejoría clínica súbita. Nada sobre enfermeras fantasma. En los pasillos, sin embargo, la palabra "la planchada" empezaba a surgir cada vez que alguien mencionaba una enfermera impecable aparecida en la noche. «Es una leyenda vieja», comentó un camillero en el área de descanso. «Dicen que antes, cuando las enfermeras usaban cofia y uniforme blanco, todo planchado, había una que era perfecta, siempre puntual, siempre correcta. Murió aquí mismo, injustamente. Desde entonces se aparece». Lucía escuchaba sin intervenir. Sabía que en los hospitales públicos de México las leyendas no eran solo entretenimiento, eran la manera que el pueblo encontraba para nombrar cosas que el lenguaje técnico no alcanzaba. Ella no tenía estudios, pero sí una sensibilidad entrenada por años de ver y callar. Esa noche, al llegar a su casa, la historia no la dejó dormir. Compartía el cuarto con su hermana menor y con 2 sobrinos que trabajaban de día, así que el silencio se volvió la única compañía para sus pensamientos. Una enfermera de blanco que aparece cuando el paciente está al borde, se repetía. Una mejoría que nadie explica. ¿Es consuelo o advertencia? Al día siguiente, en el comedor del hospital, decidió preguntarle directamente a alguien que respetaba. La señora Marta, una trabajadora de limpieza más antigua que ella, conocida por saber todas las historias de los pasillos. «Marta, ¿quién es la planchada?», soltó mientras servían café aguado en vasos de unicel. Marta dio un sorbo y suspiró. «Depende de a quién le preguntes», respondió. «Para unos es una enfermera que ayuda cuando los médicos están rebasados. Para otros es la cara que le ponemos a nuestras culpas. Pero te digo algo, Lucía. En todos los relatos hay una cosa en común. Hablan de una enfermera perfecta en su presentación, una que ya no existe aquí de carne y hueso». «¿Existe en otro lado?», preguntó Lucía con una mezcla de miedo y curiosidad. «Existe en las historias», contestó Marta. «Y a veces esas historias nos dicen más verdades que los informes que se mandan a la secretaría». Lucía empezó entonces a fijarse en patrones. Cada vez que alguien mencionaba a una enfermera blanca de uniforme planchado, había alrededor un contexto parecido: guardias saturadas, falta de personal, decisiones apresuradas, pacientes pobres que llegaban tarde porque no tenían dinero para consulta privada. La planchada aparecía donde el sistema estaba más roto. Una semana después del episodio con el joven que se recuperó, llegó al hospital alguien que pondría a prueba su capacidad de separar leyenda de realidad: su vecina Teresa, con su marido, don Ramiro, un hombre que siempre había sido fuerte, ahora doblado por un dolor en el pecho. «Lucía, ayúdanos», rogó Teresa al verla en la entrada de urgencias. «No tenemos seguro. Nos dijeron que aquí nos tienen que atender». El área de urgencias lucía como casi siempre por la noche: gente sentada en el suelo, familiares dormidos sobre sillas, enfermeras corriendo, médicos que no daban abasto. Lucía usó el poco poder que tenía. Habló con un camillero conocido, pidió que no dejaran a Ramiro esperando en la silla metálica, que lo subieran a una camilla para valoración. «Gracias, niña», murmuró Ramiro con voz apagada mientras lo llevaban hacia adentro. «Que Dios te lo pague». Lucía se quedó cerca, sin interferir con el trabajo clínico. Vio cómo le conectaban un monitor viejo, cómo la residente joven revisaba el electrocardiograma, cómo el médico de guardia pedía análisis, cómo las horas pasaban y la tensión no bajaba. A medianoche, se obligó a salir un momento al patio interno para respirar aire fresco.
El cielo estaba cubierto, el viento traía olor a lluvia. Pensó en Irene, esa hipotética enfermera perfecta de las historias, y se preguntó si estaba mirando desde algún rincón del hospital. Cuando volvió, encontró a Teresa llorando en silencio junto a la camilla. «¿Qué pasó?», preguntó, con el estómago contraído. «Vino una enfermera», dijo Teresa sin levantar la vista. No la había visto antes. Tenía el uniforme blanco sin una arruga, la cofia bien puesta. Se acercó a Ramiro, le acomodó la cobija, le tomó la mano. Le dijo algo al oído. Yo solo alcancé a escuchar: «No te sientas culpable». Luego se fue por el pasillo. Minutos después, Ramiro dejó de respirar. Lucía sintió que el corazón se le rompía en dos lugares distintos. Por la pérdida de Ramiro, el vecino que le había dado azúcar prestada tantas veces, y por la repetición exacta de la descripción de la enfermera. El parte médico hablaría después de paro cardiorrespiratorio súbito. Nadie escribiría. Fue precedido por la visita de una enfermera no registrada en el turno, pero Teresa, cuando le entregaron el cuerpo, insistiría en mencionar a esa figura. «Diles que la vi», le suplicó a Lucía. «Que no me digan que fue un sueño. Yo sé lo que vi». Lucía se vio frente a una encrucijada que no esperaba tener: aceptar la explicación lógica y fría del expediente, o darle peso a la voz de su vecina. Eligió lo que siempre había hecho desde niña: escuchar a quien nadie quería escuchar. Esa misma semana compró un cuaderno de tapas azules en la papelería de la esquina. No sabía si estaba haciendo algo científico, pero sí sabía que necesitaba dejar registro. En la primera página escribió con letra grande: «Guardias de hospital, apariciones, muertes y mejorías que nadie aclara». Debajo, la primera entrada: «Caso joven, sala de medicina interna. Madre describe enfermera de blanco impecable. Mejoría súbita. Caso Ramiro, urgencias. Esposo muere después de visita de enfermera igual. Vecina insiste en que no fue sueño». Cada vez que alguien mencionaba a la planchada, Lucía hacía preguntas discretas: ¿cómo iba vestido el espectro? ¿Qué dijo? ¿En qué momento apareció? Muchas personas se contradecían, otras repetían detalles casi idénticos. El cuaderno empezó a llenarse de relatos que nunca llegarían a los informes de la dirección. Una noche, mientras escribía apoyada en una mesa en el área de descanso del personal de limpieza, un joven de bata blanca se acercó. Tenía ojeras profundas, cabello despeinado y una mirada que alternaba entre curiosidad y cansancio. Era Mateo, residente de medicina interna. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó, con voz baja para no llamar la atención de otros. Lucía dudó. Mostró el cuaderno solo un poco. «Historias», respondió. «Lo que la gente cuenta sobre la planchada y esas muertes que ustedes ponen en términos bonitos». Mateo arqueó una ceja. «La ciencia no trabaja con fantasmas», dijo casi por reflejo. «Pero trabaja con patrones», contestó Lucía. «Y aquí hay muchos. Si quieres, un día te los enseño». Ese intercambio, aparentemente pequeño, sería el inicio de algo que cambiaría no solo la manera en que Lucía entendía la leyenda, sino también cómo el hospital miraba sus propias sombras. Porque mientras las noches seguían trayendo apariciones y silencios, una trabajadora de limpieza había decidido que ya no iba a barrer esas historias bajo la cama. Mateo tardó varios días en pedirle formalmente a Lucía que le mostrara el cuaderno. No era por falta de interés, sino por una mezcla de miedo profesional y pudor. En la residencia de medicina lo habían educado para creer en cifras, protocolos y estudios. Cualquier cosa que sonara a aparición podía convertirse en motivo de burla entre colegas. Sin embargo, una noche especialmente pesada, en la que 3 pacientes murieron en menos de 2 horas y las explicaciones clínicas le parecieron insuficientes incluso en su propio lenguaje,
Decidió que ya no podía seguir pretendiendo que no veía los huecos. La guardia estaba en su punto más silencioso cuando entró al pequeño cuarto donde el personal de limpieza tomaba café. Lucía estaba ahí, sola, con el cuaderno abierto sobre la mesa, escribiendo a la luz amarillenta de una lámpara vieja. ¿Todavía sigues con eso?, preguntó Mateo, sin sarcasmo. Lucía levantó la vista, midiendo su tono. «Más que nunca», respondió. «Cada guardia agrega algo». Mateo se sentó frente a ella. Estaba agotado, pero su mirada estaba despierta. «Déjame leerlo», pidió, extendiendo la mano. Lucía dudó solo un instante. Ese cuaderno era su tesoro, su forma de darle valor a lo que escuchaba. Pero si quería que las historias llegaran más lejos, alguien del lado científico tenía que verlas. «Prométeme una cosa», dijo mientras se lo entregaba. «No lo uses para reírte de la gente, ni para decir que estamos locos. Te lo prometo», respondió Mateo. Empezó a leer desde la primera página. Las letras de Lucía eran firmes, aunque irregulares. Cada entrada llevaba fecha aproximada, sala o área del hospital, descripción breve de la condición del paciente y el relato de la familia o del personal que había visto a la enfermera de blanco. Madre habla de enfermera impecable. Niño mejora sin cambio aparente de tratamiento. Vecina describe visita de enfermera antes de muerte súbita. Camillero vuelve de traslado y dice haber visto figura blanca junto a paciente terminal. Conforme pasaba las páginas, Mateo notó algo que lo inquietó más que la parte fantasmal. Las condiciones que rodeaban cada caso. Guardias saturadas, falta de insumos, decisiones tomadas con prisa, pacientes pobres que habían tardado demasiado en llegar porque no podían pagar consulta privada. En la mayoría de las entradas, Lucía había anotado frases como «familia dice que nadie les explicó bien lo que pasaba». Médico se limita a decir «así son las enfermedades». Enfermera confiesa que no tenía tiempo para revisar al paciente como hubiera querido. «No son solo apariciones», murmuró Mateo. «Son fallas repetidas». Lucía asintió. «La gente pone el rostro de la planchada donde siente que fue abandonada», dijo. «A veces para agradecer que alguien estuvo, a veces para señalar que ustedes no estuvieron». Mateo se quedó en la frase «que ustedes no estuvieron». Sintió el peso de las últimas guardias, de los pacientes que se le habían ido aun cuando había hecho lo que el protocolo decía. Recordó a un señor que murió en la sala de espera porque nadie revisó su saturación a tiempo. La familia, en su rabia, había gritado que ni enfermeras ni médicos habían querido verlo. En el cuaderno, esa muerte aparecía con una nota de Lucía. La hija dice que una enfermera blanca pasó. Lo miró triste y se fue. Después, nadie más se acercó. «¿Crees que la planchada existe?», preguntó Mateo casi en susurro. Lucía se tomó su tiempo antes de responder. «Yo creo que existe Irene», respondió al fin. «Y creo que existe todo lo que le hicieron. Lo demás, no sé si es espíritu, memoria o culpa. Pero sé que cada vez que la mencionan nos están pidiendo que miremos algo que estamos dejando en sombra». Mateo había oído ese nombre de pasada en algún chisme de pasillo, pero nunca le había prestado atención. «Irene, la enfermera antigua», decían las veteranas, «la que murió aquí». La mayoría de los médicos jóvenes lo tomaban como una anécdota vaga. «Marta me habló de ella», continuó Lucía. «También Rosa, la de archivo. Dicen que fue una enfermera de las de antes, uniforme blanco impecable, cofia, zapatos lustrados, pero lo más importante no era la ropa, sino su forma de trabajar. No dejaba a los pacientes solos, aunque le tocara doble turno. La castigaron por eso». «¿Cómo que la castigaron?». Mateo frunció el ceño. «Le cargaban pacientes de más. Le echaban la culpa de errores que venían de arriba. La obligaban a cubrir guardias sin descanso», explicó Lucía.
Cuando empezó a enfermarse, dijeron que exageraba. Un día se desplomó. Se murió en guardia. Y eso, en los papeles, lo llamaron paró. Mateo sintió un escalofrío distinto al de las historias de miedo. No era miedo sobrenatural, sino horror institucional. ¿Hay algo de eso en archivo?, preguntó. Rosa dice que sí, respondió Lucía. No en los expedientes clínicos, sino en papeles administrativos, quejas, memorándums, cosas que guardan en cajas polvosas donde nadie quiere mirar. Esa misma semana, Mateo buscó a Rosa en el pequeño espacio donde guardaba cajas y carpetas. Rosa era una mujer de mediana edad, silenciosa, con el tipo de conocimiento que no se aprende en universidades, saber qué documento tenía realmente peso y cuál era pura apariencia. «Necesito saber sobre Irene», le dijo con honestidad, no como leyenda, sino como persona. Rosa lo midió con la mirada, como quien decide si vale la pena entregar un secreto. «Eres de los pocos médicos que han venido aquí sin pedir solo resultados de laboratorio», respondió. «Sí, hay cosas, no muchas. La mayoría de las injusticias no se escriben, pero algunas aparecen disfrazadas». Sacó de una caja vieja un fajo de hojas amarillentas. Eran copias de informes, memorándums internos, actas administrativas. En uno de ellos, fechados décadas atrás, se leía: «La enfermera Irene H., con más de 15 años de servicio, presenta inconvenientes en su desempeño». Más abajo, detallaban retrasos en la medicación, no cumplimiento de horarios, actitudes de confrontación ante superiores. «Si lees solo esto», explicó Rosa, «parece que era una mala empleada. Pero si hablas con las veteranas que la conocieron, te cuentan otra historia. La de una enfermera sobrecargada, que se negaba a dejar pacientes sin atención, que discutía cuando consideraba que una orden ponía en riesgo a alguien». En otra hoja, Mateo leyó: «Se suspende a la enfermera Irene H. por 7 días sin goce de sueldo, como medida disciplinaria». La firma al final era la de un director de hospital que en su momento había sido considerado eficiente. «La suspendieron», dijo, incrédulo. «Después de años cuidando gente, la dejaron sin trabajo y sin tratamiento. Volvió», añadió Rosa, «porque aquí no hay muchas opciones. Seguía enferma, pero nadie quiso aceptar sus síntomas como graves. Para ellos, lo grave era que cuestionara. El último documento era el más corto. Se informa del fallecimiento de la enfermera Irene H. durante su turno nocturno, atribuido a paro cardiorrespiratorio. Se procederá a los trámites correspondientes». No mencionaba más. No hablaba de cansancio acumulado, de abuso de autoridad, de desprecio por su salud. Solo paro. Mateo apretó la hoja entre los dedos. «La mató el sistema», murmuró, y luego la disfrazó de caso clínico. «El sistema nunca se escribe a sí mismo como asesino», respondió Rosa. «Por eso la gente inventa leyendas, para decir lo que los papeles no quieren decir». Cuando Mateo volvió a ver a Lucía esa noche, traía los ojos distintos. Ya no era solo el residente curioso, sino alguien que había visto, negro sobre blanco, el mecanismo que podía convertir a una persona dedicada en problema y luego en estadística. «Irene existió», dijo, sentándose frente a ella. «Se esforzó más de lo que el hospital estaba dispuesto a reconocer. La castigaron por cuidar demasiado, y cuando se enfermó, la ignoraron». Lucía bajó la mirada hacia el cuaderno. «Entonces no estamos hablando de un fantasma cualquiera», concluyó. «Estamos hablando de alguien que se quedó sin justicia. Y de un montón de pacientes que desde entonces se mueren en condiciones parecidas». Mateo abrió el cuaderno de nuevo.
esta vez con la historia de Irene en mente. Vio a la enfermera impecable aparecer en casos donde el sistema volvía a repetir el patrón: guardias excesivas, falta de explicaciones, abandono emocional. Empezó a pensar que tal vez la planchada era menos un espíritu que una forma de la memoria de Irene, de seguir señalando esos lugares. No puedo escribir en una nota de evolución que la planchada estuvo presente, admitió. Pero sí puedo hacer otra cosa: empezar a registrar mejor lo que realmente pasa antes de que alguien se muera. ¿Te dejarán?, preguntó Lucía, consciente de los límites. Tal vez no les guste, respondió Mateo. Pero si lo hago con lenguaje técnico, si digo falta de personal, retraso en procedimientos, sobrecarga de enfermería, ya no es solo leyenda, es evidencia. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. Si un médico empezaba a decir esas cosas en voz alta, podía enfrentar el mismo destino que Irene. No quiero que termines como ella, advirtió. Suspendido, castigado, cansado hasta la muerte. La diferencia es que ahora no está sola, replicó Mateo. Irene estaba prácticamente sola cuando se enfrentó al sistema. Tú no estás sola, Marta no está sola, Rosa no está sola, y hay enfermeras jóvenes que tampoco quieren repetir esa historia. En las semanas siguientes, Mateo empezó a modificar discretamente la forma en que escribía sus notas. Cuando atendía a un paciente en condiciones peligrosas por falta de recursos, lo anotaba. La evolución desfavorable se ve exacerbada por retraso en llegada de insumos y alta carga de trabajo del personal de enfermería. Cuando las familias se quejaban de falta de información, lo registraba. Se observa necesidad de mejora en la comunicación con familiares. Lucía, por su parte, intensificó su observación. No solo anotaba relatos sobre la enfermera de blanco, sino también detalles concretos. ¿Cuántos pacientes había por enfermera? ¿En cuántos médicos quedaban en guardia? ¿Cuántas veces el personal de limpieza era llamado para tareas que no le correspondían porque no había camilleros suficientes? Una noche, mientras ambos conversaban en el pasillo, un comentario imprudente de un médico mayor puso en evidencia el choque entre la vieja mentalidad y esta nueva sensibilidad. «Están convirtiendo este hospital en una novela», se quejó el doctor Armenta al ver a Mateo hablar con Lucía y Rosa. «Aquí se viene a trabajar, no a contar historias de fantasmas ni a cuestionar la autoridad». Mateo se mantuvo respetuoso, pero firme. «Doctor, las historias de fantasmas solo muestran donde la gente siente que la autoridad no está», respondió. «Estamos tratando de entender por qué, en ciertos casos, la ciencia no alcanza a explicar completamente las muertes. Las muertes se explican con diagnósticos», replicó Armenta, «no con supersticiones». Lucía intervino, con la humildad que la caracterizaba, pero también con un valor que había cultivado. «Con diagnósticos y con contexto, doctor», dijo. «En mis cuadernos, las familias hablan de la planchada, sí, pero también hablan de tiempos de espera, de no entender qué les estaban diciendo, de no ver a nadie junto a la cama cuando más lo necesitaban». Armenta la miró con una mezcla de molestia y respeto. Sabía que Lucía había visto más guardias que muchos médicos. «¿Y qué propone usted, intendente?», ironizó. «Que escuchen», respondió ella. «Que miren esos casos en conjunto, no como accidentes aislados. Que acepten que hay cosas que el sistema hace mal, además de cosas que las enfermedades hacen solas. Que no culpen siempre al cuerpo del paciente, como si fuera el único responsable». Mateo reforzó la idea. «Si no aceptamos eso», añadió, «vamos a seguir creando Irenes. Enfermeras perfectas en su trabajo, castigadas por decir la verdad. Y la planchada va a seguir apareciendo, porque el hospital seguirá necesitando un rostro para su culpa».
Armenta no respondió de inmediato. Se limitó a apretar los labios y marcharse por el pasillo. Pero esa conversación no se quedó en ese momento. Se filtró, como tantas cosas en el hospital, a otras bocas. Enfermeras jóvenes la repitieron en la sala de descanso. Camilleros la mencionaron entre traslados. Alguien la llevó, deformada, hasta oídos de la dirección. Fue cuestión de tiempo que el director del hospital llamara a Mateo a su oficina, preocupado por la mención cada vez más frecuente de muertes que la ciencia no aclara y de errores del sistema. Y en esa oficina, frente a un hombre de traje perfectamente planchado, la historia de Irene y de la planchada dejaría de ser solo una leyenda de pasillo para convertirse en un conflicto abierto entre memoria y poder. El director del Hospital General, el doctor Villaseñor, tenía la misma relación con la noche que con los informes. Prefería verla desde lejos. Su horario oficial terminaba a las 5 de la tarde, pero su influencia atravesaba las guardias nocturnas como un eco. Los pasillos sabían que muchas de las decisiones que los dejaban cortos de personal, de insumos y de tiempo venían de su firma al pie de documentos con lenguaje técnico impecable. Cuando empezó a escuchar que en el hospital se hablaba de muertes que la ciencia no aclara y de una enfermera fantasma vinculada a esas historias, sintió que algo escapaba a su control. La cita con Mateo llegó en forma de mensaje escueto. Preséntese mañana a las 12:00 en la dirección. Tema: comentarios sobre práctica médica y ambiente laboral. Lucía se enteró por él, mientras recogía bolsas de basura en el pasillo de medicina interna. «Te llamaron a la oficina del director», dijo, con un nudo en el estómago. «Eso nunca es para felicitar». Mateo dio un sorbo a su café, intentando parecer más tranquilo de lo que estaba. «Lo sé», respondió. «Pero también sé que ya no podemos seguir callando». Al día siguiente, el reloj marcaba exactamente las 12 cuando Mateo tocó la puerta de la dirección. El despacho de Villaseñor era otro mundo. Aire acondicionado constante, escritorio amplio, diplomas enmarcados, cortinas gruesas que bloqueaban el ruido del hospital. En las fotos, el director aparecía sonriente junto a funcionarios y autoridades, recibiendo reconocimientos por eficiencia hospitalaria. «Doctor Mateo», saludó Villaseñor, sin levantar del todo la vista del documento que tenía frente a sí. «Tome asiento». Mateo se sentó, con la bata aún puesta, consciente de que su olor a desinfectante y guardia contrastaba con el perfume caro del despacho. «Me han llegado rumores», empezó el director, ajustándose la corbata. «Rumores de que usted está sembrando inquietud entre el personal, que habla de errores del sistema y que mezcla los relatos de una enfermera fantasma con la práctica médica». Mateo respiró hondo. «No estoy sembrando inquietud, señor director», respondió. «Estoy escuchando inquietudes que ya estaban aquí. Las familias hablan de una enfermera impecable que aparece en la noche. Al mismo tiempo, hay casos de muertes y mejorías que no se explican del todo con los protocolos actuales. Ignorar eso también sería irresponsable». Villaseñor entrecerró los ojos. «Este es un hospital público», dijo. «Aquí trabajamos con ciencia, no con supersticiones. Si la gente quiere contar historias de fantasmas, que lo haga fuera del horario laboral. La gente no está usando a la planchada para evadir la ciencia», replicó Mateo. «La está usando para señalar lugares donde sienten que la ciencia los abandonó, donde no hubo médico, ni enfermera, ni siquiera alguien que les explicara qué estaba pasando. El rostro de la enfermera fantasma aparece en esos huecos». El director apoyó los codos sobre el escritorio. «¿Está usted diciendo que este hospital abandona pacientes?», preguntó con tono peligroso. Mateo matizó. «Estoy diciendo que el sistema nos sobrecarga, nos deja sin insumos y nos obliga a tomar decisiones apresuradas», aclaró.
y que eso afecta a los pacientes pobres, los que no tienen otra opción que venir aquí. Si no aceptamos esos límites, seguimos culpando solo a las enfermedades, como si el contexto fuera inexistente. Villaseñor tomó un bolígrafo y lo giró entre los dedos. He leído algunas de sus notas de evolución, informó. Veo que usted ha empezado a escribir cosas como retraso en insumos, sobrecarga de personal de enfermería, falta de comunicación con familiares. Eso, doctor, puede interpretarse como un intento de culpar a la institución. Es una descripción de la realidad, respondió Mateo. Si no la escribimos, no existe en ningún lado. Y entonces, cuando muere alguien que parecía estable, lo único que queda es una causa clínica en el papel. Ahí es donde las familias hablan de cosas que la ciencia no aclara. Villaseñor se recargó en el respaldo. ¿Y qué propone?, preguntó con ironía contenida. ¿Que pongamos en los diagnósticos «la planchada pasó por aquí»? Mateo mantuvo la calma. No, dijo. Propongo que reconozcamos las fallas estructurales que contribuyen a que ciertas guardias sean más peligrosas. Que dejemos de tratar las muertes como eventos aislados y veamos los patrones. Y que escuchemos al personal de base, camilleros, enfermeras, intendencia. Ellos ven cosas que los informes no registran. El director lo observó unos segundos en silencio. Lo que usted está pidiendo, doctor, dijo al fin, es una auditoría al sistema. Eso no se hace desde un cuaderno de historias ni desde una leyenda de pasillos. Se hace con comités, números, estudios. Entonces hagámoslo, replicó Mateo. Tenemos números, tenemos casos, tenemos voces, y tenemos una leyenda que se niega a morir porque las injusticias que la originaron tampoco han muerto del todo. Villaseñor no estaba acostumbrado a que un residente le hablara así. Podía haberlo cortado de inmediato, recordándole su posición jerárquica, pero algo en esa mezcla de respeto y firmeza lo detuvo. Quizá la conciencia de que si no hacía nada, las historias de la planchada seguirían creciendo hasta escapar al control. «Voy a hacer una cosa», dijo tras unos segundos. «Crearé un comité interno para revisar casos catalogados como evolución inesperada, tanto de muertes como de mejorías. Usted puede participar como representante de residencia». «Pero», remarcó, «no quiero que se mezcle el tema de la enfermera fantasma en los documentos oficiales. ¿Entendido?» Mateo asintió. «Entendido», respondió. «El nombre de la planchada no tiene que estar en los papeles, pero su sombra sí va a estar en las preguntas que hagamos». Villaseñor lo despidió con gesto breve. El residente salió del despacho con la sensación de que había ganado una batalla pequeña, un comité, una oportunidad de vincular lo que pasaba en la noche con decisiones de día. Al contarle a Lucía lo ocurrido, ella lo escuchó mientras doblaba bolsas de basura en el cuarto de intendencia. «Un comité», repitió. «Eso suena muy elegante». «Puede quedarse en pura elegancia», admitió Mateo. «En papeles bonitos. Pero si metemos nuestras historias allí, puede servir para algo». Lucía apoyó la espalda en la pared. «Entonces necesitamos que ese comité escuche a gente como yo», dijo. «No solo a quienes escriben diagnósticos». Mateo sonrió. «Eso mismo pensé», respondió. «Voy a pedir que incluyan a representantes del personal de apoyo. Luca, tú y Rosa deberían estar». La propuesta generó resistencia inmediata en la primera reunión. En la sala de juntas, alrededor de una mesa larga, se sentaron el director, algunos jefes de servicio, una enfermera supervisora, Mateo y, gracias a su insistencia, Lucía y Rosa. Los rostros de varios médicos se torcieron al ver a una trabajadora de limpieza y a una empleada de archivo ocupando sillas en ese espacio. «¿Qué hace intendencia en esta mesa?», susurró alguien, pensando que nadie lo escuchaba. Lucía fingió que no había oído.
Había aprendido a hacerlo desde niña. Rosa, en cambio, levantó la ceja con ligera indignación. Villaseñor abrió la reunión con un discurso breve. «Estamos aquí», dijo, «para revisar la calidad de la atención en casos donde la evolución ha sido inesperada. El objetivo es mejorar procesos, no buscar culpables individuales». Mateo tomó la palabra. «He traído», explicó, «una lista de casos recientes en los que las familias mencionan no haber entendido bien las causas de la muerte, o en los que se registran mejorías súbitas sin cambios de tratamiento. No vamos a hablar de fantasmas aquí, pero sí de patrones». Rosa colocó sobre la mesa algunas copias de documentos antiguos, incluyendo uno de los memorándums sobre Irene. «Y yo he traído antecedentes históricos», añadió, «para que veamos que no es la primera vez que el hospital enfrenta críticas por falta de apoyo al personal y por decisiones administrativas que afectan la atención». La enfermera supervisora, de nombre Ángela, habló desde su experiencia. «En muchas guardias», dijo, «tenemos el doble de pacientes de los recomendados por enfermera. Eso no aparece en los registros, pero influye en todo. Nos equivocamos más, nos cansamos más, y los pacientes se sienten más solos». Lucía, consciente de que no tenía título ni bata, pero sí autoridad en lo que había visto, se atrevió a intervenir. «Y en esos contextos», añadió, «la gente habla de una enfermera que aparece cuando nosotros no podemos estar. Yo no voy a discutir aquí si es fantasmas o no. Lo que digo es que, si esa figura se repite siempre donde el sistema falla, deberíamos ver la falla». Un jefe de servicio resopló. «Eso suena muy bonito», ironizó. «Pero la medicina trabaja con variables controlables. No podemos poner soledad del paciente en el diagnóstico. Pero sí podemos poner falta de acompañamiento en los informes de calidad», replicó Mateo. «Y sí podemos reconocer que el impacto emocional influye en la evolución física. No es pura poesía, es evidencia». Villaseñor miró los papeles sobre la mesa, los memorándums sobre Irene, las notas recientes de Lucía, las estadísticas de sobrecarga de enfermería. Empezó a entender que, si no hacía nada, el hospital podría enfrentarse no solo a una leyenda creciente, sino a demandas y escándalos. «Bien», dijo finalmente, «enviaremos un informe preliminar a la Secretaría de Salud. En ese informe se hablará de factores estructurales que contribuyen a resultados adversos. No aparecerán nombres de personas, pero sí de condiciones. Falta de personal, equipos obsoletos, procesos de comunicación deficientes». Lucía intercambió una mirada con Mateo. Era un pequeño triunfo. Por primera vez, el hospital iba a admitir que había algo más que diagnósticos puros en sus muertes. Al salir de la reunión, la noticia se esparció por el hospital como un rumor distinto al habitual. «Van a hacer un informe», decían las enfermeras. «Por fin van a mencionar los problemas reales», comentaban los camilleros. Algunos médicos mayores eran escépticos, otros jóvenes se sentían esperanzados. Esa misma noche, sin embargo, el hospital pareció recordarle a todos que los papeles nunca son suficientes por sí solos. En terapia intensiva, un apagón parcial dejó parte de los monitores sin luz por unos minutos. La planta eléctrica funcionó, pero las sombras llenaron el pasillo. Lucía estaba allí, recogiendo bolsas, cuando lo sintió. El aire cambió de densidad, como tantas veces antes. Vio a lo lejos la silueta de un uniforme blanco, impecable, moverse entre las camas con una calma que ningún humano cansado podía fingir. La figura se detuvo junto a una anciana que llevaba días en estado crítico, le acomodó la sábana y pareció susurrarle algo. Esta vez, Lucía no se escondió. Dio unos pasos, intentando acercarse, con el corazón golpeándole el pecho.
Cuando estuvo a pocos metros, la enfermera de blanco se giró, como si supiera que la estaban observando. Sus ojos no eran luz ni sombra, eran tristeza. Una tristeza que atravesaba décadas. Lucía murmuró casi sin voz: «¿Irene?». La figura inclinó levemente la cabeza, como si reconociera el nombre, y después se desvaneció, no con efecto de película, sino como se desvanecen las personas que terminan de hacer lo que pueden y se retiran. Minutos después, la luz volvió por completo. La anciana seguía crítica pero tranquila. La enfermera de guardia, exhausta, llegó con nueva medicación. El expediente diría al día siguiente: paciente se mantiene en estado delicado, sin cambios significativos. Nadie mencionaría la silueta. Lucía regresó al cuaderno esa misma madrugada. Escribió: «Guardia, reunión de comité horas antes. Se decide reconocer fallas estructurales. Apagón parcial en terapia. Silueta de uniforme blanco junto a anciana crítica. Siento que nos mira, no como fantasma aterrador, sino como testigo». Cuando Mateo leyó esa entrada, comprendió algo que hasta entonces solo había intuido: que la presencia de la planchada no iba a desaparecer por un informe o por un comité, que seguiría apareciendo mientras hubiera huecos. Pero también entendió que, por primera vez, esos huecos empezaban a ser nombrados en voz alta. Lo que el hospital no imaginaba era que ese informe interno, pensado para quedarse en círculos cerrados, terminaría filtrado a la prensa local, conectando, de forma inevitable, la figura de la enfermera fantasma con las muertes que la ciencia, y ahora también la administración, empezaban a reconocer que no podían aclarar del todo. El informe interno del Hospital General nunca fue pensado para salir a la luz pública. En la mente del director Villaseñor se trataría de un documento técnico más. Páginas con lenguaje cuidadoso, términos como factor estructural, sobrecarga laboral, restricciones de insumos, guardadas en una carpeta que algún burócrata leería por encima antes de archivarla. Pero los papeles que contienen verdades incómodas rara vez se quedan donde quienes los firman quisieran. En este caso, la filtración comenzó con un gesto silencioso de Rosa, la encargada de archivo. No fue un acto impulsivo ni vengativo. Rosa había visto durante años cómo los informes maquillaban la realidad para que las cifras cuadraran con los objetivos de la Secretaría de Salud. Cuando leyó el documento del comité, el primero que mencionaba por escrito que las condiciones de trabajo del personal contribuyen a resultados adversos en la atención de pacientes, especialmente de bajos recursos, sintió que era demasiado importante para quedar escondido. No lo envió a un enemigo del hospital, sino a alguien que sabía que no se limitaría a usarlo para atacar por atacar. Una periodista local, Anaís, que había cubierto durante años temas de salud pública, precariedad hospitalaria y protestas de enfermeras. Rosa la había visto más de una vez en los pasillos, entrevistando a familiares que dormían en el piso y a trabajadores de base que se iban a casa con los ojos rojos. Aquella tarde, en su casa, Rosa preparó un correo electrónico sin adornos. Adjunto, el informe. En el cuerpo del mensaje solo puso: «Esto merece ser leído». Aquí dentro, muchos no van a poder decirlo en voz alta. Usted quizás sí. Anaís no tardó en abrirlo. Mientras leía, subrayaba mentalmente las frases que podían cruzar el muro técnico y llegar al lenguaje del pueblo. Sobrecarga crónica de personal de enfermería. Turnos prolongados que exceden recomendaciones. Pacientes de bajos recursos con mayor exposición a consecuencias de fallas estructurales. Necesidad de incorporar voces de personal de apoyo en procesos de mejora. No había una sola mención explícita a la planchada, pero el contexto se dibujaba claramente. Un hospital que reconocía que la ciencia sola no bastaba para explicar ciertas muertes.
El artículo salió publicado en un portal local bajo un título contundente. Hospital General admite que condiciones laborales contribuyen a muertes de pacientes. Trabajadores hablan de una enfermera fantasma que ronda las guardias. Anaís había decidido unir el informe técnico con los relatos que había escuchado en entrevistas previas. En el texto citaba fragmentos del documento, explicaba que se había creado un comité interno y que por primera vez se hablaba de forma oficial de factores como la falta de personal y el cansancio extremo. Luego, en un apartado, incluía testimonios recogidos en el hospital. Una madre que hablaba de una enfermera de blanco que apareció cuando su hijo estaba al borde de la muerte. Una trabajadora de limpieza que prefería no dar su nombre, pero describía a la planchada como testigo de nuestras culpas. Un residente que decía que las muertes que la ciencia no aclara se concentran en los lugares donde el sistema nos deja solos. El impacto fue inmediato. En redes sociales, el artículo se compartió entre vecinos, organizaciones de salud y colectivos de pacientes. «Por fin lo dicen», escribió alguien. «Siempre hemos sabido que el problema no es solo la enfermedad», comentó otro. La figura de la enfermera fantasma, lejos de generar burla, provocó identificación. Muchos usuarios contaban haber escuchado historias parecidas en otros hospitales de la ciudad o del país. Dentro del Hospital General, la reacción fue una mezcla de pánico y alivio. Villaseñor recibió llamadas de superiores preguntándole cómo se había filtrado el informe y quién había autorizado mencionar sobrecarga y condiciones laborales en un documento oficial. Al mismo tiempo, enfermeras y camilleros se acercaban a Lucía y a Mateo con una frase repetida. «Lo leí», decían, «lo que salió en la nota». Por primera vez, algo de lo que vivimos aquí aparece afuera. Lucía, al escuchar eso, sentía una gratitud discreta hacia Rosa y hacia Anaís. No lo decía en voz alta. Sabía que cualquiera que admitiera haber filtrado información podía enfrentar consecuencias. Pero en su interior, la idea de que las historias de su cuaderno habían contribuido a empujar la puerta le daba fuerza. No todos estaban contentos, claro. Algunos médicos mayores consideraban que el artículo exageraba, que iba a espantar a la población y a dañar la imagen institucional. Otros empleados temían que, en lugar de mejorar, la dirección respondiera cerrando filas y castigando a quien hubiera hablado. En una reunión improvisada del comité, Villaseñor entró con el rostro tenso. «El informe ha sido utilizado por la prensa», dijo, dejando sobre la mesa una copia impresa del artículo. «Se han mezclado nuestras conclusiones técnicas con relatos de fantasmas. Esto puede ser grave para la percepción del hospital». Ángela, la enfermera supervisora, no se amedrentó. «Lo grave», respondió, «es que lo que está en ese informe es cierto, y que lo que la gente cuenta también lo es, aunque lo digan usando leyendas. Nos estamos muriendo de cansancio. Ellos se mueren en nuestros huecos. La planchada no inventó eso». Villaseñor se pasó la mano por la frente. «Lo que me preocupa», insistió, «es que ahora cualquier muerte será vista como culpa nuestra y cualquier aparición será atribuida a nosotros». Mateo tomó la palabra. «La culpa no se construye con artículos», dijo. «Se construye con años de decisiones que priorizan números sobre personas. Este informe no crea el problema, lo nombra. Y la leyenda de la planchada no crea el dolor, lo personifica». Lucía, que estaba sentada al fondo como representante del personal de limpieza, levantó la mano. «La gente ya sabía que algo estaba mal», añadió. «Lo decía en voz baja en los pasillos, en las salas de espera. Este artículo no es el origen, es solo el eco de lo que han vivido aquí.
Lo que podemos elegir es si usamos ese eco para ajustar las cosas o para defender nuestra imagen. Villaseñor los miró, consciente de que el control se le escapaba, pero también entendía que si reaccionaba solo con castigos, alimentaría aún más la narrativa de injusticia. Optó por una solución intermedia. «Vamos a hacer dos cosas», anunció. Primero, un comunicado oficial, donde reconocemos que estamos trabajando para mejorar las condiciones de atención y del personal, citando el comité como muestra de ello. Segundo, reforzar los protocolos de acceso a documentos internos. Rosa supo que ese reforzar iba directamente en su dirección. Sin embargo, no se arrepintió. El informe ya estaba afuera. No había marcha atrás. Mientras tanto, Anaís aprovechaba el interés que su artículo había despertado para hacer algo más. Un reportaje de profundidad. Volvió al hospital, ahora con permiso tácito de entrar en ciertas áreas, y se sentó con Lucía en el patio interior, entre plantas mal cuidadas y bancas desgastadas. «No voy a pedirte nombres completos», le dijo, «ni que me digas nada que te pueda meter en problemas. Solo quiero entender qué significa para ustedes que exista esta figura de la planchada». Lucía pensó en Irene, en Ramiro, en la anciana de terapia, en su vecina Teresa. «Significa que alguien nos está viendo cuando nadie más quiere hacerlo», respondió. «Que hay una memoria que no se deja convencer por los términos bonitos de los informes. Para las familias es consuelo. Para nosotros es una advertencia». Anaís anotó cada palabra. «¿Crees que la ciencia puede alguna vez aclarar todas las muertes de las que hablas en tu cuaderno?», preguntó. Lucía se encogió de hombros. «La ciencia puede explicar el cuerpo», dijo, «pero no siempre explica el contexto. No explica por qué una vecina llega tarde porque no había transporte, por qué una enfermera está tan cansada que se equivoca, por qué un médico tiene que elegir a quién atender primero. Eso lo explican las historias, y las historias necesitan rostro. La planchada es uno». El reportaje que Anaís publicó días después se tituló «La planchada, leyenda de una enfermera fantasma y espejo de un sistema que deja huecos». Era más largo, más detallado. Incluía descripciones del hospital, entrevistas con personal, referencias a Irene, sin dar demasiados datos que la identificaran, y testimonios de familiares que hablaban de apariciones en otros hospitales. No presentaba la leyenda como fantasía ni como realidad absoluta, sino como símbolo. Lo más importante fue el giro final del reportaje. No terminaba preguntando si la planchada existía, sino preguntando qué tendría que cambiar para que dejara de ser necesaria. En esa pregunta, Lucía se reconoció. Era, en el fondo, la pregunta que había guiado su cuaderno. Dentro del hospital, ese enfoque tuvo efectos curiosos. Algunos trabajadores de base se sintieron fortalecidos. Podían hablar de sus historias sin miedo a ser ridiculizados. Algunas enfermeras viejas, que antes se avergonzaban de mencionar a Irene o a la planchada frente a médicos, empezaron a recuperar esos relatos como parte de la memoria colectiva. Y algunos médicos jóvenes, leyendo el reportaje en sus teléfonos durante la comida, se sintieron interpelados. «Pensé que todo esto de la enfermera fantasma era exageración», confesó uno en la sala de residentes. «Pero cuando la periodista lo conecta con nuestras condiciones de trabajo, duele». Mateo veía esa reacción con cuidado. Sabía que la conciencia podía quedarse en frustración si no se traducía en acción. Por eso, en las siguientes reuniones del comité, insistió en algo que iba más allá de informes. «No basta con mandar papel a la secretaría», dijo. «Necesitamos cambios concretos, reorganización de turnos, integración real del personal de apoyo en los procesos, espacios de acompañamiento emocional para familias». Ángela apoyó la idea.
Y necesitamos que la dirección formalmente reconozca que el miedo del personal no es infundado, añadió. Que hable de Irene y de quienes han dejado su salud aquí, no solo en plaquitas, sino en políticas. Villaseñor, acorralado por presión externa y por una base interna que ya no quería callar, aceptó pequeños pasos. Ajuste leve de plantillas en guardias críticas, creación de un protocolo de información mínima obligatoria a familiares, inclusión de un apartado sobre condiciones del entorno en los informes de calidad. Estos cambios, aunque insuficientes, empezaron a modificar la textura de las noches. Lucía lo notaba en cosas pequeñas, en la manera en que las enfermeras pedían apoyo sin tanto miedo a ser regañadas, en la forma en que algunos médicos se quedaban unos minutos extra junto a pacientes que sabían que estaban solos, en la decisión de un jefe de servicio de permitir que el personal de limpieza se quedara dentro de ciertas salas para acompañar, no solo para limpiar. Y sin embargo, la leyenda no se desvanecía. Una madrugada, semanas después del reportaje, Lucía estaba en el pasillo de pediatría cuando escuchó a una madre decirle a otra: «Anoche la planchada estuvo con mi hija», susurró. La vi acomodarle la cobija. No sé si fue sueño, pero me sentí acompañada. Lucía se acercó y, en lugar de negar o confirmar, preguntó: «¿Te explicaron bien lo que tiene tu hija?». La mujer dudó. «Más o menos», respondió. «Me dijeron nombres raros, pero no sé qué significa para nuestra vida». Lucía comprendió que, aunque los protocolos de información habían mejorado un poco, el lenguaje seguía siendo una barrera. Lo anotó en su cuaderno. Incluso cuando hay buena intención, el lenguaje técnico sigue dejando sola a la gente. En paralelo, comenzaron a llegar al hospital cartas y mensajes de otros lugares, colectivos de enfermeras de otros estados, familiares de pacientes de clínicas pequeñas, organizaciones que buscaban visibilizar la precariedad del sistema. Muchas hablaban de su propia versión de la planchada. Nombres distintos, uniformes diferentes, pero la misma idea de una figura que aparecía donde la institución se volvía insuficiente. Para Lucía, esto significó una ampliación del mapa. Su cuaderno ya no hablaba solo de un hospital, sino de un país. Se preguntó cuántas Irenes habría en cada estado, cuántas trabajadoras de base habrían sido castigadas por cuidar demasiado, cuántas leyendas se habrían creado para que el pueblo no olvidara. Una tarde, mientras descansaba en el patio, Mateo se sentó junto a ella con un nuevo documento en la mano. La secretaría respondió al informe, anunció. No con todo lo que querríamos, pero con algo. Dicen que van a revisar la distribución de personal en hospitales semejantes y que van a incentivar programas de apoyo al personal de enfermería. Lucía leyó el párrafo en voz alta. Le pareció insuficiente, formal, lejano, pero también supo que, sin su cuaderno y sin la leyenda que había empujado las preguntas, tal vez ni siquiera existiera ese gesto. Entonces, la ciencia empieza a escuchar a la memoria, comentó. Aunque sea despacio, y la leyenda empieza a hacer su trabajo más peligroso para el poder, añadió Mateo, obligarlo a revisar lo que no quiere ver. Aquel día, al caer la noche, Lucía salió unos minutos al pasillo casi vacío del tercer piso. El hospital se veía diferente y igual al mismo tiempo, los mismos azulejos, el mismo olor, pero un aire ligeramente menos opresivo. Pensó en Irene, en la planchada, en las madres que se sentían acompañadas por una figura impecable. Cerró los ojos y habló en voz baja, como quien reza sin plegarias aprendidas. «No sé si eres tú la que aparece», murmuró. «No sé si eres muchas, pero quiero que sepas algo.
Tus historias ya no están encerradas en cajas de archivo ni en chismes de pasillo. Están en informes, en artículos, en decisiones, y eso, aunque no arregle todo, es una forma de justicia. No buscó respuesta en forma de sombra o de voz. Lo que recibió fue el eco de una guardia menos silenciosa, menos indiferente, y entendió que, aunque la planchada siguiera rondando, ya no era solo la enfermera fantasma de las muertes que la ciencia no aclara, sino también el símbolo de un pueblo que comenzaba a obligar a esa ciencia y a ese sistema a mirarse en el espejo. Con los años, el cuerpo de Lucía empezó a reclamar cada noche pasada entre cloro, pasos y llantos ajenos. Las rodillas le dolían al subir escaleras, la espalda se quejaba al inclinarse sobre los botes de basura y la vista se le nublaba después de horas bajo luz artificial. Aún así, seguía trabajando en el Hospital General porque sentía que, gracias a su cuaderno y a las voces que se habían sumado, ya no estaban tan solos en ese monstruo de concreto. Los cambios logrados por el comité no habían transformado el sistema de un día para otro, pero sí habían alterado la textura de las guardias. Había más enfermeras en las noches críticas, se evitaban turnos de 24 horas continuas, algunos equipos obsoletos habían sido reemplazados y el protocolo de información mínima a familiares se aplicaba con mayor frecuencia. Lucía lo notaba en detalles. Menos gritos desesperados pidiendo explicaciones, más médicos sentándose al borde de la cama para hablar con calma, menos pacientes olvidados en pasillos. Sin embargo, el hospital seguía siendo un hospital público mexicano, saturado, limitado, lleno de desigualdades, y esa mezcla entre mejora parcial y precariedad estructural terminó golpeando directamente el corazón de Lucía. Su hermana menor, Ana, la misma con quien compartía cuarto desde siempre, empezó a sentir una falta de aire que no se explicaba con el cansancio habitual. Tosía de madrugada, se despertaba con el pecho apretado, perdía el aliento al subir la colina que separaba su colonia de la avenida principal. En otro contexto, quizá habrían buscado un neumólogo privado, pero Ana trabajaba en una maquiladora con salario mínimo y sin prestaciones. Y Lucía seguía siendo personal de limpieza en el hospital. Las opciones eran las mismas de siempre, el sistema público. Una noche, después de un episodio particularmente fuerte en el que Ana se puso morada por unos segundos, Lucía tomó una decisión firme. «Mañana vamos al hospital», dijo sin aceptar excusas. «No como trabajadora, sino como familiar». Ana dudó. «Tú sabes cómo está eso, hermana», respondió. «La gente se queda horas en urgencias, los médicos no alcanzan. No quiero ser una carga más». Lucía la miró con seriedad. «Las cargas ya están ahí», dijo. «Tú no vas a poner nada que no exista, pero tu vida sí cuenta. Y no voy a permitir que, después de haber visto tantas guardias, mi propia hermana se quede sin atención». A la mañana siguiente, vistió a Ana con la misma delicadeza con la que tantas veces había acomodado cobijas de pacientes. Le prestó una chamarra, la ayudó a bajar las escaleras y la acompañó en transporte público hasta la entrada del Hospital General. Cruzar esa puerta en calidad de familiar le provocó una sensación extraña. El edificio que conocía de memoria se volvía más amenazante cuando lo que estaba en juego era su propia sangre. En urgencias, el panorama era el de siempre. Fila de pacientes, llantos, gente sentada en el piso. Lucía, con el gafete guardado en el bolsillo, se puso en la fila como cualquier ciudadana. Cuando le tocó pasar al triage, el enfermero de recepción la reconoció. «Lucía», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Mi hermana», explicó señalando a Ana, que respiraba con dificultad. «Está mal, necesita valoración».
El enfermero revisó la saturación de Ana, escuchó su respiración y anotó datos en la computadora. Su saturación está baja, informó. Pero no tanto como otros casos que tenemos. Vamos a pasarla a observación. Lucía sintió un hilo de miedo. Por favor, insistió. Sé cómo funcionan las guardias. Sé cómo se llenan. No quiero que se quede horas sin que nadie la vea de nuevo. El enfermero la miró con empatía. Haré lo que pueda, respondió. Pero tú sabes, esto es un río que no para. Ana fue acostada en una camilla en un pasillo interno, con oxígeno por cánula. Lucía se quedó a su lado, ahora no como trabajadora invisible, sino como hermana ansiosa. Observaba cada movimiento del personal, cada decisión, con una mezcla de solidaridad y exigencia. Sabía que ninguno ahí era enemigo. También sabía que el sistema podía fallar, aún con la mejor intención. Carla, la enfermera joven que participaba en el comité y que tantas veces había apoyado las reflexiones de Lucía, apareció poco después. «Me dijeron que tu hermana está aquí», dijo, llegando con una libreta en mano. «Ya revisé su saturación y sus signos. Vamos a pedir radiografía y gasometría. No es leve, pero tampoco es lo peor que hemos visto». Lucía sintió una pequeña calma. «Gracias», murmuró. «No sabes cómo se siente estar aquí del otro lado». Carla la miró con comprensión. «Lo sé», dijo. «A veces tengo familiares aquí también, y te digo algo. Tu cuaderno, tus historias, nos obligaron a tomar más en serio la forma en que acompañamos. No vamos a dejarla sola». Horas después, tras estudios y valoraciones, el diagnóstico llegó. Neumonía en etapa inicial, complicada por años de exposición a polvo y químicos de la maquiladora. No era un monstruo desconocido, pero sí serio. El médico que atendía el caso, un internista joven, se sentó junto a Lucía y Ana. «Ana», explicó, «tienes una neumonía que hay que tratar de inmediato. Vamos a darte antibióticos intravenosos y vamos a vigilar tu respiración. Si respondes bien, no habrá necesidad de terapia intensiva, pero necesitamos que descanses y que te quedes». Ana apretó las sábanas. «¿Y el trabajo?», preguntó. «Si falto, me corren». Lucía intervino. «Si te mueres, también te corren», dijo, con dureza cariñosa. «Y yo no voy a seguir limpiando este hospital sabiendo que no peleé por ti». El médico agregó. «Después de estabilizarte, podemos hacer un reporte para que te den incapacidad unos días. No será fácil, pero es posible. Lo importante ahora es que respires». Esa noche, el hospital se convirtió para Lucía en un espejo aún más claro. Dejó de pensar solo en Irene, en la planchada, en las muertes y mejorías ajenas. Se enfrentó al miedo concreto de perder a su hermana en los mismos pasillos donde tantas veces había visto al pueblo despedirse. Mientras se quedaba junto a la cama de Ana, el sonido de los monitores, los pasos y los susurros le resultaba más cercano que nunca. No era un ruido externo, era la música caótica sobre la que se estaba dibujando la línea de la vida de alguien que amaba. A medianoche, cuando el movimiento disminuyó un poco y las luces se volvieron más suaves, Lucía salió al pasillo a estirar las piernas. Se detuvo cerca de una ventana pequeña que daba a un patio interior. El cielo estaba sin estrellas. La ciudad respiraba con ritmo irregular. Fue entonces cuando vio, desde el rabillo del ojo, algo moverse a lo lejos. Una figura blanca, uniformada, caminando con calma hacia la sala donde estaba Ana. La cofia perfectamente colocada, el uniforme sin arrugas, la postura recta. Por un instante pensó que sería una enfermera de guardia con un uniforme diferente, pero en cuanto la figura cruzó una zona de sombra y seguía igual de nítida, entendió. La planchada caminaba hacia la cama de su hermana. Lucía sintió al mismo tiempo miedo y una extraña gratitud. Solo alcanzó a susurrar: «Por favor,
No sabía qué estaba pidiendo exactamente. ¿Que la ayudara? ¿Que se limitara a acompañarla? ¿Que no viniera como anuncio de despedida? La figura entró a la sala. Se acercó a la cama de Ana, acomodó la sábana sobre su pecho con suavidad y le tocó la frente. Lucía, parada en la puerta, vio como el cuerpo tenso de su hermana se relajaba un poco. Ana no se despertó ni dijo nada, simplemente respiró con más calma. La enfermera de blanco se giró levemente hacia Lucía. Sus ojos eran un abismo de historias, no una promesa de milagros. La mirada decía algo como: «Yo no decido, pero no te dejo sola». Lucía, con las lágrimas al borde, murmuró: «Ya no estás olvidada. Lo que te hicieron, lo escribimos. Lo que hicieron con tantos, lo estamos cambiando. No te vayas con rabia». La figura inclinó la cabeza como si aceptara el mensaje y se desvaneció al cruzar el umbral hacia el pasillo. No hubo efectos especiales ni luces raras. Simplemente dejó de estar, como las personas que terminan de hacer lo que pueden en un turno y se van en silencio. En los días siguientes, Ana respondió bien al tratamiento. La fiebre bajó, la saturación se estabilizó. Los médicos pudieron decir con cierta seguridad que evolucionaba favorablemente. El informe de alta hablaba de neumonía resuelta con tratamiento oportuno, paciente colaboradora, familia presente. Ninguna mención a la enfermera fantasma, como era de esperar. Cuando Ana salió con la incapacidad en mano y el pecho más ligero, Lucía la acompañó hasta la puerta del hospital. Allí, en el mismo lugar donde tantas veces había entrado empujando tambores de basura y bolsas de ropa sucia, le dio un abrazo largo. «Este lugar casi te quita la vida», susurró, «pero también te la devolvió. Eso es lo que siempre ha sido para nosotros, peligro y esperanza». Ana, aún débil, respondió: «Tú lo cambiaste un poco. No sé cómo, pero lo hiciste». Lucía sonrió sin atribuirse más mérito del que sabía que tenía. «No sola», dijo, «con Irene, con la planchada, con Mateo, con Rosa, con Carla, con todas las personas que se negaron a aceptar que las historias se quedaran debajo de las camas. Esa experiencia personal consolidó algo que hasta entonces era más teoría que vivencia, que la leyenda de la enfermera fantasma no era solo símbolo del abandono, sino también del acompañamiento cuando el sistema, empujado a cambiar, empezaba por fin a hacer lo mínimo necesario. Y preparó el terreno para el cierre de la historia, cuando la vida de Lucía, ya cansada, se encontraría con un gesto definitivo de reconocimiento dentro del hospital. Con la recuperación de Ana, Lucía sintió que había cerrado un círculo. Había entrado al Hospital General como trabajadora de limpieza invisible. Había descubierto la historia de Irene y la leyenda de la planchada. Había escrito un cuaderno que empujó comités, informes y reportajes, y había visto a su propia familia atravesar esos pasillos con vida. El cansancio en su cuerpo, sin embargo, no retrocedía. Los años de guardias nocturnas y de levantar peso empezaban a pedirle una pausa que el sistema rara vez concede. Un día, el área de recursos humanos la llamó para revisar su antigüedad. Entre papeles, firmas y sellos, le informaron algo que la sorprendió. Ya tenía derecho a jubilarse con una pensión modesta. No sería mucho, pero le permitiría dejar de pasar las noches entre cloro y monitores. «Puedes seguir unos años más, si quieres», le dijo la encargada. «Mucha gente lo hace». Lucía miró sus manos, marcadas por detergentes y frío. «He dado más guardias de las que mi cuerpo soporta», respondió. «Y ahora sé que mi historia ya no depende de quedarme aquí. Me voy, pero no me callo». La decisión de jubilarse recorrió el hospital como un rumor que dolía y aliviaba al mismo tiempo.
Las enfermeras veteranas se acercaron a abrazarla. Los camilleros prometieron que la invitarían a las reuniones, aunque ya no trabajara allí. Rosa le dijo que su cuaderno se quedaría en el archivo vivo y no en el muerto. Mateo, ahora médico adscrito, la buscó con una mezcla de gratitud y tristeza. «Sin ti, muchas cosas no habrían pasado», le dijo. «Quiero que lo sepas antes de irte». Lucía negó con la cabeza humilde. «Sin Irene, la planchada no existiría», respondió. «Sin los pacientes, nuestras historias no tendrían sentido. Yo solo escuché y escribí». «Y hablaste», insistió Mateo. «Eso no lo hace cualquiera. La noche de su última guardia oficial, el hospital parecía saberlo. No hubo apagones ni emergencias masivas. Fue una noche relativamente tranquila, como si la estructura entera quisiera darle un respiro de despedida». Lucía barrió los pasillos con una atención casi ceremonial, como quien recorre por última vez una casa que ayudó a sostener. En la sala de medicina interna, se detuvo junto a la cama vacía donde, años atrás, aquel joven había despertado tras la visita de la enfermera impecable. En urgencias, miró el lugar donde Ramiro había dado su último aliento. En terapia intensiva, pasó la mano suavemente por la baranda de la cama de la anciana que había visto acompañada por la planchada. Cada rincón llevaba una marca de memoria en su mente. Al llegar al corredor donde estaba la pequeña placa que el hospital había colocado tiempo atrás, esa placa que hablaba de las enfermeras, camilleros, personal de limpieza y pacientes que dejaron su vida en este hospital sin que sus historias fueran plenamente reconocidas. Se detuvo. Leyó el texto despacio, como si fuera una oración. No estaba el nombre de Irene, ni el suyo, ni el de nadie concreto. Pero cada palabra contenía muchas vidas. Lo que sí la sorprendió fue ver algo nuevo debajo. Alguien, probablemente Mateo y Ángela, había añadido discretamente una línea más, casi en letra más pequeña. «Gracias a quienes se negaron a barrer estas historias bajo la cama». Lucía sonrió. Sintió que esa frase era, por fin, el reconocimiento claro de todo lo que había hecho. Unos minutos después, mientras preparaba sus cosas en el cuarto de intendencia, una mochila vieja, su suéter favorito, el cuaderno original que ahora dejaría en manos de Mateo, recibió un aviso inesperado. El director Villaseñor quería verla. Entró a su despacho con la misma sensación ambivalente de siempre, pero esta vez sin miedo a perder el trabajo. «Lucía», saludó él, con un tono menos frío que en el pasado. «Me dijeron que hoy es tu última guardia». «Así es, señor director», respondió ella. «Ya cumplí mis años aquí». Villaseñor se aclaró la garganta. «Quiero…» empezó, y se notaba que no estaba acostumbrado a ese tipo de frases. «Reconocer que aunque muchas veces me incomodaron las historias que usted y otros trajeron a las reuniones, esas voces fueron importantes. El informe, el comité, los cambios no habrían sido posibles sin su insistencia». Lucía lo miró sin rencor. «No vine aquí a ser heroína», dijo. «Vine a trabajar. Pero cuando vi todo lo que pasaba en la noche, supe que no podía quedarme solo con el trapeador». Villaseñor asintió. «He pedido que su nombre se incluya en una nota interna de agradecimiento», informó. «No es mucho, pero es algo». Y titubeó. «También autorizamos que ese cuaderno suyo se conserve como parte de los documentos de referencia del comité». Lucía se sorprendió. No era su estilo esperar placas con su nombre, pero saber que su cuaderno no sería tirado a la basura era un alivio profundo. «Mientras no lo usen para decir que todo se arregló», advirtió. «Porque usted sabe que no es así». El director esbozó una sonrisa triste. «Lo sé», aceptó, «pero también sé que este hospital ya no es exactamente el mismo que era antes de que empezáramos a hablar de la planchada y de las muertes que la ciencia no aclara».
Eso se lo debemos en parte a usted. Lucía salió del despacho con una mezcla de incredulidad y calma. No todo se había solucionado, pero algo se había movido, y ella, una trabajadora de limpieza sin título, había sido parte esencial de ese movimiento. Al finalizar la guardia, se detuvo por última vez en la entrada principal. Miró el edificio gris, las ambulancias, las familias, el personal que entraba y salía. Cruzó la puerta hacia afuera con pasos lentos, sintiendo que dejaba una parte de sí, pero también que llevaba consigo todas las voces que había escuchado. En el patio exterior, bajo un cielo que empezaba a aclararse con el amanecer, se dio el lujo de hacer algo que nunca antes había hecho. Cerrar los ojos y hablar directamente con la planchada, no como figura aterradora, sino como compañera de lucha. «No sé si vas a seguir apareciendo aquí», susurró. «Tal vez sí, porque aún faltan cosas por cambiar. Pero quiero que sepas algo. Ya no pueden borrar tu historia con memorándums. Ya no pueden decir que solo fue paro o casualidad. Te dimos nombre, te dimos contexto, te dimos justicia, aunque sea parcial». Sintió un leve viento moverle el cabello. No había silueta clara ni uniforme blanco frente a ella, pero sí una sensación distinta, como si el edificio, por primera vez, respirara con un poco más de honestidad. Mientras se alejaba por la banqueta, vecinos que sabían que trabajaba en el hospital la saludaban. Algunos le agradecían sin saber muy bien por qué. Otros le preguntaban si era verdad eso de la enfermera fantasma. Lucía respondía siempre con la misma frase. Es verdad que muchas personas murieron sin que su historia se contara completa, decía. Y es verdad que ahora ya no es tan fácil que el sistema las esconda. Si le llaman la planchada a esa memoria, está bien. Lo importante es que no se olvide. En su casa guardó una copia de su cuaderno para sí. No como archivo frío, sino como recordatorio de que una mujer humilde, armada solo con oído atento y lápiz, había logrado hacer que un hospital gigantesco se mirara en el espejo de sus propias sombras. Años después, jóvenes médicos, enfermeras y trabajadores de limpieza llegarían al Hospital General sin conocerla personalmente, pero encontrarían su huella en pequeñas cosas, en la placa del corredor, en el apartado sobre condiciones del entorno de los informes, en el cuaderno que podían consultar si querían entender por qué el pueblo hablaba de una enfermera impecable que caminaba en la noche. Algunos, curiosos, leerían la historia de Irene. Otros, escépticos, se reirían de la idea de un fantasma. Pero todos, de una forma u otra, tendrían que enfrentarse a la pregunta que el trabajo de Lucía dejó clavada en las paredes del hospital. ¿Qué estamos haciendo para que ya no sea necesario que una enfermera fantasma acompañe a los pacientes donde nosotros no queremos estar? Porque, al final, la enfermera fantasma de los hospitales públicos, la planchada, no fue solo la figura que se aparece de madrugada junto a camas y monitores, ni solo la protagonista de muertes que la ciencia no termina de aclarar. Fue, y seguirá siendo, el rostro incómodo de una verdad que el poder teme. Que las vidas humildes, las de quienes limpian, cuidan, cargan, esperan y rezan en los pasillos, también tienen derecho a justicia, a explicación y a memoria. Y que basta con que una trabajadora invisible decida escuchar, escribir y hablar para que hasta el hospital más duro tenga que admitir que sus fantasmas no son solo de miedo, sino también de culpa y de responsabilidad.